Hola a todos. Estos días se ha hablado mucho de Starship y de las pruebas con el prototipo SN8 que hemos visto que han terminado con un explosivo resultado y que han dado lugar a todo tipo de comentarios. Ha habido medios que no han dudado en decir que ha sido un fracaso de SpaceX, otros que no han dudado en decir que ha sido un gran éxito y no queda muy claro si ha sido bueno, si ha sido malo. Y por si no fuese suficiente, le hay que sumar que hace no mucho tiempo Elon Musk decía además que quiere tener una misión tripulada a Marte en 2026. Y claro, es muy poco tiempo, no parece que sea posible. Entonces, en las últimas semanas se está oyendo hablar mucho de Elon Musk, se está oyendo hablar mucho de SpaceX, de Starship, y puede que no esté muy claro realmente qué es lo que podemos esperar, qué es lo que significa la prueba de SN8. Así que en este vídeo lo que vamos a hacer es hablar de los planes de Elon Musk para los próximos años. Y lo primero que vamos a hacer es hablar de la prueba de SN8 de Starship que tuvo lugar hace unos días y que terminó con la nave explotando al aterrizar. En algunos medios se ha llegado a decir que esto es otro fracaso de SpaceX y que afortunadamente no había tripulación, que es una barbaridad porque lógicamente estamos hablando de un prototipo muy temprano de Starship y evidentemente en ningún momento se ha llegado a sugerir siquiera la posibilidad de tener una tripulación a bordo, evidentemente. Esto al final me lleva a lo que os digo siempre, que es que cuando os informéis de noticias de carácter ya no astronómico sino científico, es muy recomendable que acudáis a medios especializados porque si no os podéis encontrar con salvajadas como esta. En realidad, lo cierto es que la prueba de SN8 fue todo un éxito. El propio Elon Musk lo contaba así en su cuenta de Twitter, minutos después de que la nave explotase, y decía que había sido un gran éxito porque habían recogido datos del despegue, del ascenso, del aterrizaje, de la fase de descenso con los alerones, y hay que tener en cuenta de dónde venimos. El anterior prototipo de Starship que se utilizó para volar fue un salto de 150 metros. En este caso ha sido un salto de 12 kilómetros y medio aproximadamente, y no solo eso, es la primera vez que la nave incorpora alerones, es la primera vez que se hace la maniobra de planear con esos alerones hasta el lugar de aterrizaje, es la primera vez que se hace la maniobra de encender los motores para volver a poner la nave en vertical, y es la primera vez que se utilizan 3 motores Raptor. El diseño final de Starship tendrá 6 motores, y que además, en este caso, lo único que falló fue el aterrizaje, que fue demasiado rápido y provocó que la nave se quebrase y explotase. Y se obtuvieron datos de todas esas etapas salvo el aterrizaje, pero incluso en el aterrizaje estaba claro solo unos minutos después qué es lo que había fallado, porque el propio Elon Musk contaba en Twitter que lo que sucedió fue que uno de los tanques de combustible tenía una presión baja y eso impidió que se pudiese frenar la nave a tiempo y que terminase explotando al tocar el suelo. Es decir, había muchas cosas que podían salir mal. De hecho, Elon Musk lo decía, él esperaba un 30% de posibilidades de que todo pudiese salir bien, pero aún así consiguieron hacer el lanzamiento, consiguieron hacer el ascenso, consiguieron hacer el descenso con los alerones y casi el aterrizaje, y la nave podía haber fallado en cualquiera de esos momentos. Podía haber fallado en el lanzamiento, podía haber fallado en el ascenso, podía haber fallado en el descenso. Había muchos pasos donde las cosas podían ir mal y no fueron mal. Y por tanto, ahora tienen mucha información que pueden utilizar para la próxima prueba, que será con el prototipo Starship SN9, y que les sirve para aprender. Evidentemente, estamos hablando de un cohete nuevo, de una nave nueva, de un diseño muy ambicioso, y lo lógico es que este tipo de cosas pasen constantemente, es normal. No es ningún fracaso, al contrario, lo que han conseguido, teniendo en cuenta que es el primer prototipo que hace un salto, en este caso de 12 kilómetros y medio, viniendo de un salto de 150 metros, es casi una hazaña, teniendo en cuenta que podían haber ido muchas cosas mal y lo único que falló fue el aterrizaje. Es verdad que Starship es una nave muy ambiciosa porque de hecho va a reemplazar a Falcon 9 y a Falcon Heavy una vez que esté terminada y esté operativa, y además va a ser completamente reutilizable, a diferencia de Falcon 9 y Falcon Heavy que solo tienen la primera fase como recuperable. Esto lo que va a provocar es que una vez que esté operativa los costes de lanzamiento se reduzcan todavía más porque toda la nave se podrá recuperar. Además tendrá más capacidad tanto de carga como de tripulación porque va a poder enviar incluso a 100 personas a la vez al espacio, y es una nave que resulta interesante, pero es verdad que los objetivos que ha planteado Elon Musk resultan como mínimo ambiciosos. Por ejemplo, en 2023, es lo que está proyectado, tendrá lugar la misión Dear Moon, que va a llevar a un
multimillonario japonés llamado Yusaku Maezawa y a varios artistas que va a elegir el propio Maezawa a dar una vuelta, una órbita alrededor de la Luna y regresar a la Tierra en una misión que va a durar unos 6 días aproximadamente. Y lo cierto es que, como quizás se pueda suponer, 2023 es la fecha planteada, no es la fecha definitiva. ¿De qué va a depender? Va a depender de cosas como la prueba de vuelo orbital que tiene que hacer Starship, que no se ha hecho todavía, que será ya en 2021. Tiene que esperar a las pruebas del prototipo de Super Heavy, del cohete propiamente dicho de Starship, y depende de muchos factores, porque hay que recordar, Starship en realidad tiene 2 fases, y la que estamos viendo en estos prototipos es la segunda fase, es la nave en sí, que tendrá 6 motores en su diseño final y necesita una primera fase, necesita un cohete que se llama Super Heavy, que tiene 30 motores, o es lo que va a tener en su diseño final, y que será la encargada de impulsar la nave más allá de la gravedad de la Tierra y así poder viajar a otros lugares del sistema solar. Y Super Heavy todavía no está en pruebas, ya se está con el primer prototipo, con el SH-1, y seguramente el año que viene veamos muchas pruebas tanto de Super Heavy como de Starship, porque todavía queda camino por recorrer y, por tanto, hay que ver si realmente 2023 se convierte en la fecha en la que finalmente se lleve a cabo The Earth Moon. Esto a su vez lo que hace es que haya dudas respecto a esa afirmación de Elon Musk de en 2026 enviar seres humanos a Marte, porque parece que no hay mucho tiempo. Pero no solo eso, es que SpaceX tiene otras ideas en mente para Starship con las que puede revolucionar incluso el cómo vivimos nuestro día a día en la Tierra. Por ejemplo, una idea de la que se ha hablado en alguna ocasión pero que hoy en día no es todavía demasiado popular es el objetivo de poder viajar de un punto a otro en la Tierra utilizando Starship como método de desplazamiento. Y eso lo que hará será enviarnos al espacio o al límite del espacio y aterrizar en otro lugar de la Tierra. Puede parecer una locura, pero de esta manera se podría viajar, por ejemplo, de Nueva York a Madrid en aproximadamente una media hora y de Nueva York a Sydney más o menos en unos 50 minutos. De hecho, el propio SpaceX lo contaba en su vídeo, podremos viajar de cualquier lugar de la Tierra a otro en menos de una hora y en la mayor parte de desplazamientos habituales entre las grandes ciudades del mundo en menos de media hora. Y eso es una locura cuando pensamos en los tiempos de viaje que implica un avión. Evidentemente, esto no se va a convertir en realidad en los próximos años, va a llevar tiempo. Primero porque hay que hacer muchísimas pruebas, hay que hacer muchísimas misiones exitosas con SpaceX antes de subir gente a Starship sin preocupaciones de que algo pueda salir mal. Tiene que pasar mucho tiempo para que Starship sea una nave completamente fiable en todos los aspectos antes de llevar a cabo ese tipo de desplazamientos. Pero llegará un momento en el que primero serán los más adinerados los que puedan viajar en esas naves de un punto a otro de la Tierra y poco a poco llegará un momento en el que casi cualquier persona podrá utilizar Starship para viajar a otros lugares de la Tierra. Esto lógicamente no va a llegar en los próximos años, va a pasar mucho tiempo, pero cuando suceda va a ser una revolución respecto a cómo nos transportamos en la Tierra, porque no es que vaya a competir con el avión, es que lo va a ridiculizar. Y evidentemente una gran pregunta es ¿cuál será el precio final? Está claro que los primeros vuelos van a ser carísimos, pero la duda es si al final se podrá tener una flota de naves Starship tan grande como para que el vuelo no sea demasiado caro y que, como decía, casi cualquier persona pueda participar en uno de ellos. Es algo que habrá que ver cómo se desarrolla en el futuro y que por ahora no tiene una respuesta. Pero más allá de la Tierra, seguramente lo más interesante es pensar que Starship está concebida para llevar hasta 100 personas en una misión tripulada, para llevar grandes cantidades de carga. De hecho, SpaceX decía que Starship va a tener una capacidad tan grande de transporte que podrá desplegar telescopios más grandes que el telescopio James Webb, por ejemplo. Y, por poner una comparación más sencilla de entender, Starlink, la red de satélites de comunicaciones que está desplegando SpaceX para poder ofrecer acceso a Internet desde muchos lugares del mundo en los que, por ejemplo, no hay fibra óptica o no hay una red de telefonía móvil que se pueda utilizar. Con Falcon 9 se están lanzando aproximadamente 60 satélites, a veces son 58, depende de lo que se esté lanzando en cada momento, pero aproximadamente Falcon 9 tiene una capacidad de 60 satélites Starlink. Starship va a tener una capacidad de aproximadamente 400 satélites Starlink. Y eso sirve para que nos hagamos una idea de la diferencia de capacidad de la que estamos hablando entre Falcon 9 y Starship. Es realmente grande y eso, lógicamente, para pensar en Marte o en la Luna es muy interesante, porque uno de los objetivos de SpaceX es que Starship permita
acelerar y facilitar la construcción de una base en la Luna, pero el objetivo final, el gran objetivo de Elon Musk es colonizar Marte. Y aquí ya es donde nos encontramos con esas afirmaciones que ya parecen sensacionalistas, como la de que Elon Musk quiere enviar una misión tripulada a Marte en 2026. Sería mucho más pronto que la NASA, que se lo está planteando para la década de 2030, y la realidad es que parece muy poco tiempo para poder llevar a cabo algo así. No solo eso, es que ha llegado a decir, quizá incluso en 2024, teniendo en cuenta en qué punto de desarrollo se encuentra Starship, parece poco menos que una locura pensar que en 2024 la nave haya pasado todos los requisitos necesarios para poder llevar a cabo misiones tripuladas ya no a Marte, a la Luna. Pero veremos cómo va en los próximos años. Lo que está claro es que el objetivo final de SpaceX y de Elon Musk es tener presencia en la Luna y presencia en Marte, y tener una colonia en Marte, tener una presencia permanente en Marte, llevando hasta 100 personas en cada viaje, llevando una gran cantidad de material para ayudar a instalarse, pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo ir a la Luna, el caso de Dear Moon, por ejemplo, es el más sencillo de ver, una misión de unos 6 días, que viajar a Marte. El viaje a Marte son como mínimo 6 meses, y según que vayamos a hacer estamos hablando de mucho más tiempo, porque un viaje de ida y vuelta a Marte puede durar aproximadamente 1 año y medio. Nunca ha habido seres humanos en el espacio durante tanto tiempo y nunca se ha enviado una misión tripulada más allá de la Luna. Eso abre muchas interrogantes, abre muchas incógnitas, cosas como, por ejemplo, cómo soporta el ser humano un viaje a Marte, por ejemplo, aislado en una nave no muy grande con otras personas, 3, 6, las que vayan a viajar, durante tanto tiempo. También, por supuesto, cómo se adapta el ser humano a Marte y a la gravedad de Marte cuando lleguen allí, cómo funcionan en grupo, cómo son capaces de sobreponerse a los imprevistos que puedan suceder y, por supuesto, cómo se adapta el ser humano y cómo vive desde el punto de vista mental, desde el punto de vista fisiológico, etc., el regreso. Es decir, todo ese proceso está repleto de incógnitas en cuanto a los sistemas necesarios para mantener la tripulación a salvo, para proteger a la tripulación de la radiación en el espacio entre la Tierra y Marte. Es decir, hay muchas incógnitas, algunas son relativamente sencillas en cuanto a que, por ejemplo, cómo mantener el soporte vital de la nave teniendo la experiencia de la Estación Espacial Internacional. Seguramente no sea muy complicado extrapolar y crear un sistema que para Starship sea fiable con no muchas complicaciones. Pero, por ejemplo, el tema de la radiación puede que no esté tan claro todavía, aunque se ha avanzado mucho con el paso del tiempo, pero sobre todo, y lo más importante, es el factor humano. Y parece, como mínimo, apresurado pensar que en 2026 pueda haber seres humanos que estén viajando a Marte, primero por el historial de Starship, que todavía está en desarrollo y queda bastante hasta que veamos la versión final en funcionamiento, y por otro lado porque la realidad es la que es. Ni siquiera tenemos todavía esas misiones de Artemisa del programa de la NASA para regresar a la Luna en marcha, como para pensar en enviar seres humanos a Marte. ¿Sucederá en algún momento? Desde luego, no hay ninguna duda. Pero 2026 seguramente es una fecha poco realista. Esto me lleva a recordar que Elon Musk es conocido precisamente por ser demasiado ambicioso en sus objetivos, y que por tanto no hay que tomarse al pie de la letra eso de que en 2026 quiera tener una tripulación allí. Estoy seguro de que la quiere tener. Otra cosa es que vaya a suceder. Lo que no va a pasar en ningún caso, porque eso lo ha demostrado también, es que no van a cometer ninguna locura. De hecho, el propio Elon Musk lo ha dicho, no habrá misiones tripuladas con Starship hasta que la nave no haya completado muchas misiones sin tripulación y se esté completamente seguro de que esa nave es fiable. Y eso es lo que hace dudar de que realmente en 2026 se esté en condiciones de enviar seres humanos a Marte. A la Luna podría ser, pero a Marte no parece factible en tan poco tiempo. Pero la realidad es, todavía quedan años, todavía queda tiempo, y si algo hemos visto es que SpaceX es capaz de avanzar muy rápidamente cuando se lo propone, y que con Starship, por ejemplo, han ido lento en algunos momentos, pero están avanzando a buen ritmo. Y a lo mejor dentro de 4 años el panorama es tan diferente que tenemos que decir, pues en 2026 vamos a ver la primera misión tripulada a Marte. Pero claro, vamos a ver dónde estamos en 2024. Hoy en día la sensación es que 2026 no es realista, pero que SpaceX está avanzando muy rápidamente y también con mucha decisión hacia ese futuro en el que nos convirtamos en una sociedad interplanetaria gracias a Starship y seguramente gracias a otras naves que lleguen por parte de otras compañías privadas. Pero todavía es un objetivo que está lejos, porque también hay que pensar en algo que es
harina de otro costal por completo, que es la supervivencia del ser humano en la superficie de Marte. ¿Cómo será la base en Marte? ¿Qué medidas y precauciones hay que tener en cuenta para que una población en la superficie de Marte pueda sobrevivir, por ejemplo, a las tormentas de arena, que pueden durar meses? Y en esos meses la superficie prácticamente apenas recibe la luz del sol, es como si fuese una noche permanente, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, hay muchas cuestiones y es verdad que SpaceX está cubriendo y está intentando cubrir lo que tiene que ver con el viaje, tanto la ida como la vuelta, pero queda también el tema de la estancia en Marte. Y ahí hay muchos quebraderos de cabeza todavía por resolver. Así que veremos qué pasa en los próximos años. Lo que está claro es que la prueba de Starship con SN8 ha sido todo un éxito y que quedan muchas pruebas por delante y veremos más naves que no terminan bien porque es parte del desarrollo de los cohetes espaciales. Es muy difícil desarrollar nuevas naves y lógicamente pues a veces las cosas salen mal y de hecho es preferible que salgan mal a que salgan bien porque se suele aprender más de los errores que de los aciertos. En cualquier caso, dicho esto, ahora espero que tengáis un poco más claro qué es lo que nos espera en los próximos años, así a grosso modo respecto a SpaceX y los objetivos de Elon Musk. Y hay que añadir también que ayer en el podcast estuve hablando de Yuri Gagarin, de la primera persona que viajó al espacio exterior y por tanto una de las figuras más importantes de la exploración espacial, y que si os interesa estuve hablando de su vida, de todo lo que rodeó aquel viaje en el podcast, en Astrobitácora, lo podéis encontrar en iVoox. Y por supuesto recordaros, también me tenéis en Twitch todos los días menos los sábados de 9 de la noche a 2 de la madrugada en horario peninsular español aproximadamente. Allí estamos unas 5 horas, hablamos de astronomía, repasamos lo más interesante del día, si ha habido alguna noticia que valga la pena contar, y también tenemos tiempo para poner algún juego. Por ejemplo, estamos con Elite Dangerous en estos días, en estas semanas, y es un entorno muy agradable, es una buena oportunidad para conocer a la comunidad, para mí para poder hablar con vosotros, así que como os digo cada semana estáis más que invitados a pasar por allí. Y finalmente, recordad, tenéis también la posibilidad, si lo deseáis, de apoyarme a través de Patreon. Es algo completamente opcional, pero a mí me sirve para tener más recursos, para tener más medios para poder hacer los vídeos, para poder dedicar más tiempo y que sea todo cada vez más profesional, así que si lo deseáis, ahí tenéis esa opción. Así que poco más que añadir, como siempre, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por vuestro apoyo, por participar en los vídeos cada semana, por vuestros comentarios. Espero que el vídeo os haya gustado. Eso es todo lo que os quería contar en el vídeo de hoy. Nos vemos.